El estado de la implementación de robots en las empresas industriales españolas depende un poco del sector. Si tomamos, por ejemplo, el sector del automóvil, desde siempre ha estado muy robotizado y muy automatizado. Normalmente estas empresas son de gran volumen y entonces tienen recursos y necesidades concretas cubiertas y bien cubiertas. En este aspecto, evidentemente, estamos muy bien y, de hecho, la densidad de robots por cada 10.000 trabajadores es muy alta en el sector de la automoción. En otros sectores es diferente. En alimentación está creciendo notablemente. En logística, con la entrada de los robots móviles, está aumentando también de forma notable. Y en otras industrias como farmacéutica, metalurgia, electrónica, que aquí tenemos poco, pero se utiliza mucho la robótica, es bastante alto. Si bien es cierto que sobre todo esto ocurre en las empresas grandes, en las pymes es algo distinto. Hay algunas pymes que empiezan a estar automatizadas de forma bastante importante y robotizadas de forma creciente, y hay algunas otras, que la mayoría, que aún están en unos niveles muy bajos de automatización y robotización. Los retos pendientes y cómo implementar los robots en las pymes es un tema importante, interesante. Primero, las pymes tienen que ser conscientes de la necesidad de esto. La economía, sobre todo a nivel industrial, y la competitividad y la producción ya no depende de mano de obra barata, sino que depende completamente de la automatización y de la robotización. Y esto es un concepto que las pymes deberían, de alguna forma, sintetizar, ¿no? En este aspecto, lo que tenemos que hacer desde entidades como la Asociación Española de Robótica o Advanced Factories es hacer un movimiento divulgativo hacia las pymes en este sector. Por otra parte, las pymes tienen que tener claro cuáles son las necesidades paso a paso. No se puede automatizar toda la empresa de golpe, sino que hay que hacerlo paulatinamente, desde lo más importante a lo menos preciso. Y esto es algo que de alguna forma tienen que entenderlo. Y por otra parte, yo creo que aquí también hay que implicar un poco a la administración, porque de alguna forma sería interesante, y esto es una de las iniciativas que la asociación tiene, promover una especie como de financiación a la primera instalación de sistemas robóticos. Y creo que ahí es algo que se debe trabajar y es importante. Pensemos que el 99,80 y pico % de las empresas industriales españolas son pymes. Cuanto más las ayudemos, mejor. Y pensemos que la automatización no es para las pymes grandes, o sea, para 10, 15, 20 o 50 trabajadores, sino una pyme de 2 o 3 trabajadores puede tener perfectamente un robot colaborativo trabajando que le proporcionará mucha más productividad y la hará mucho más competitiva a nivel global. Advanced Factories es fundamental. Yo llevo trabajando en este sector más de 30 años. He recorrido todo el mundo y he estado en multitud de ferias, y los grandes países industriales tienen ferias industriales. Esto es algo que aquí nos faltaba, y afortunadamente hace 8 años empezamos a tener esta feria, gracias sobre todo a Nevex, evidentemente, y a Albert Planas, que tuvieron la valentía de iniciar algo como esto. Y está claro que el resultado es fantástico, porque ha ido creciendo año tras año. Este es el mejor año. Esperamos más de 27.000 asistentes con más de 500 firmas. El congreso es fundamental para dar a entender y a conocer la tecnología a todos los clientes potenciales. Y sin ferias como esta sería imposible que esto funcionara. El país necesita industrializarse más, necesitamos aumentar el PIB al menos a un 25% en temas industriales, y sin eventos como este sería totalmente imposible.